Buenas, ¿cómo va? Bueno, en la teórica de hoy, que va a estar grabada y va a ser de forma asincrónica, hoy lo que vamos a ver es estética y lenguaje visual, que va a estar acompañada por el uso de las herramientas de principalmente Photoshop y luego en menor medida Illustrator y Figma. La idea es que ustedes puedan no solo llevarse digamos, el aprendizaje del uso de la herramienta, sino también un contenido que tiene mucho más que ver con el buen criterio a la hora de armar láminas, que es lo que en definitiva va a terminar ayudándolos a ustedes a que, digamos, las entregas queden de forma más deseable, si se quiere. Así que bueno, empecemos. Como les comentaba, la teórica, digamos, tiene cuatro, si se quiere, ejes, que en realidad son dos. Los primeros dos van a ser el uso de la herramienta. Vamos a ver la base de Photoshop y la base o la subbase de Illustrator y Figma. No se preocupen porque ahora van a ver que las herramientas son muy, muy similares entre sí. Y después vamos a ver que esto voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y después vamos a ver la parte del lenguaje visual, estética y referencias de otros años para que ustedes puedan entender mejor cómo comunicar sus laburos, ¿sí? Este año están trabajando con los laberintos. Y bueno, una problemática que surge es que le meten mucha cabeza o mucho trabajo a cómo trabajo la pieza gráfica, cómo muestro, cómo trabajo mi proyecto en sí, y después a la hora de comunicarlo el lenguaje visual flaquea mucho y no se termina de entender de qué están hablando, ¿sí? Acuérdense que, digamos, una de las cosas que más nos interesa de esto es para que ustedes puedan comunicar bien sus trabajos, ¿no? Puedan ser capaces de comprimir un montón de información que ustedes tienen en la cabeza, pero que luego no logra tocar la pata, si se quiere, digamos, llegarle a la otra persona, ¿no? Es como que hay una interferencia en ese mensaje que debe ir de un lado hacia el otro. Antes de arrancar con la teórica, voy a hacer un pequeño disclaimer, al igual que en la teórica de modelado 3D con Rhino, que es: no esperen que a partir de esta teórica ustedes ya sepan usar el programa si es que su conocimiento del programa es cero. ¿Sí? Nada, esto es obviamente la base y ustedes a partir de ahí tienen que nada, meterle bastante pila y practicar, ¿sí? La idea con esto es que ustedes tengan una base sólida para que después puedan agarrar el programa sin miedo, ¿sí? Pero, digamos, si no, la teórica sería eterna y tampoco es la idea, ¿sí? Digamos, ustedes a partir de lo que aprendan hoy deberían ser capaces de ponerlo en práctica ustedes mismos y utilizar los medios que tienen, a.k.a. Google, a.k.a. YouTube o GPT o lo que fuera, para ir aprendiendo el resto de las herramientas que todavía que no se van a ver en la teórica, porque hoy lo que vamos a ver es de vuelta un panorama básico. Vamos a ver la base de Photoshop y vamos a ver súper rápidamente cómo funciona Illustrator y sus principales diferencias. Ni siquiera vamos a andar mucho, de hecho vamos a intentar hacer la parte de cubrir la herramienta lo más rápido posible. Bien. Dicho esto, si ustedes recuerdan la clase anterior, yo les había mostrado un pequeño grafiquito que no era como este, en el cual les decía que Rhino, todo lo que tenía que ver con modelado 3D, tenía una curva de aprendizaje que era más bien exponencial, que es decir, ustedes al principio les cuesta mucho entender esa herramienta y que después, bueno, a medida que van avanzando en el uso y en la práctica, digamos, la mejoría suele ser exponencial. Bueno, en el caso de Photoshop, ahora lo van a ver, Photoshop, Illustrator, Figma, cualquier imagen, cualquier software de tratamiento de imágenes, van a ver que en realidad no es así. Es más bien bastante lineal. Entre más tiempo le dedico, más habilidades van a tener. Entonces, digamos, no va a ocurrir probablemente como ocurría así con los programas modelado 3D, que es que se frustran mucho, después vienen, nada, dicen que quieren pasar a otro programa que es más fácil de entender, etcétera, etcétera, porque no quieren como recorrer ese camino que muchas veces es difícil al inicio. Bueno, en este caso no debería haber excusas para no usar estos programas. Sí somos conscientes que hay variantes de programas profesionales de tratamiento de imágenes que no son solamente el software de Adobe, pero bueno, sea como sea, utilicen un programa profesional porque no es tan difícil de aprender. Hay alternativas que son más fáciles y son menos profesionales. Utilicen estos que, digamos, cubren todo el amplio espectro de posibilidades que ustedes podrían querer hacer. Bien, dicho esto, vamos a pasar un minutito a repasar lo que vamos a ver hoy en Photoshop, que va a ser básicamente las nociones más fundamentales del programa
Y además vamos a hacer un paneo general de las herramientas. Como ven, es bastante poquito lo que vamos a cubrir hoy en comparación con todo el abanico de posibilidades que ofrece el programa. Dicho esto, cierro un minuto la presentación y abrimos directamente Photoshop. Y bueno, cuando ustedes abran el programa, se van a encontrar probablemente con esto, ¿no? Van a crear un archivo nuevo y van a encontrarse con toda esta serie de cuestiones que ahora vamos a ir charlando. Bien, ¿cómo hago para crear un archivo? Y acá ya vamos a empezar a hablar de cómo trabaja Photoshop. Bien, van a archivo nuevo, facilito. Y acá van a ver que lo que les va a preguntar Photoshop es qué tamaño de Canva, si se quiere, de dónde van a trabajar, quieren. Y van a ver que bien está medido o en milímetros o en píxeles. Y acá está la clave de Photoshop, que es que Photoshop trabaja en píxeles, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes estén haciendo, imagínense como si fuera un papel. Entonces, ustedes tienen un tamaño determinado de papel. Entonces, ustedes trabajan con papeles chicos, las imágenes que van a tratar van a ser chicas. Si ustedes trabajan con, por ejemplo, un tamaño de papel, entre comillas, que es A3, y después quieren imprimir en A4, no va a haber problema, porque están trabajando en un Canva más grande que el Canva en el que van a imprimir, ¿sí? Si imprimen en A3, A3 es más grande que A4. Ahora, si ustedes hicieran al revés, trabajar en A4 y quisieran imprimir en A3, probablemente verían el clásico problema que vemos todos los años, que es que se les pixelan todas las imágenes. ¿Por qué? Pues están trabajando en baja resolución, ¿sí? Entonces, lo primero que tendrían que hacer ustedes es definir en qué tamaño voy a trabajar. Para no hacerla complicada, yo iría a imprimir. Por lo general nosotros le estamos pidiendo A3. Si les pidiéramos otro tamaño, buscarían el tamaño correspondiente. Y fíjense que no aparece A3. ¿Eso es un problema? Obviamente que no. Porque ustedes ya saben que un A3 son 2 A4. Entonces simplemente poniendo en el asterisco por 2 ya tienen las medidas de una A4, ¿sí? Y acá pueden elegir la orientación. Acá hay otra serie de cuestiones que las voy a intentar barrar rapidito porque no quiero que esto se haga largo. Acá donde dice la resolución o el DPI, este número es fundamental. Van a ver que a veces a ustedes se les va a aparecer por default en 72. Bueno, sin entrar en tecnicismos para esto no sea largo, intenten siempre que el mínimo de resolución sea 350 o idealmente 300. Ya con 300 es bueno para imprimir y va a tener una definición ese píxel que va a ser deseable. Si no, pueden trabajar, si ustedes ven que se les traba la computadora, tienen una computadora un poco viejita, pueden trabajar sin problema en 150. En digital se va a ver perfecto y en impresión se va a ver bien también, aunque de vuelta les recomiendo que trabajen en esta resolución. Bien. Modo de color. Esto, lo único que les interesa a ustedes es si van a trabajar en RGB o en CMYK. Si esto fuera una teórica en vivo, le preguntaría si alguien sabe qué es CMYK. Como no es el caso, se los comento yo directamente. Es como imprime una impresora. Digamos, tienes un código de color. RGB es el de la pantalla, SMYK es el de la impresora. Vamos a trabajar en RGB porque estamos trabajando en forma virtual y los colores se ven más lindos en RGB. Igualmente, ustedes, si eso fue un trabajo para imprimir, les podría recomendar que trabajen en CMYK, ¿sí? Y el tamaño realmente es lo mismo, yo lo pongo por default en 16 bits, pero no cambia mucho realmente. El color del fondo, no se vuelvan locos, trabajenlo con blanco, después total todo esto lo pueden cambiar. Y nos va a preguntar si quieren o no tener mesas de trabajo. Yo de momento lo voy a dejar apagado porque después la herramienta mesa de trabajo la vamos a ver después, ¿sí? Dicho esto, ya tengo una 3, le voy a poner acá 3 y ahora sí le voy a dar crear. Ven que yo tengo acá, a diferencia del modelo que les abrí recién, ven que yo tengo acá una, ¿cómo se dice? Una regla, una grilla. Bueno, ven que si yo voy desde el píxel 0, esto tenía un tamaño de 1280 píxeles, ¿no? Voy desde el 0, acá miren acá arriba donde tengo el mouse, hasta 1280 me marca acá. Y bueno, lo mismo podría aparecer. No se preocupen por esto que estoy dibujando, ya lo vamos a charlar. Fíjense ahora en la 3 que acabo de dibujar. Yo voy desde el 0, me voy hasta el 3500. Esto prueba lo que les venía charlando del tamaño de la hoja. ¿No me creen? Vamos a hacer un ejemplo muy práctico y básico para que se entienda. Acá tengo esta foto, que en esta imagen ocupa este tamaño, ¿sí? Ocupa toda la foto.
Y tiene esta definición que, digamos, no es la mejor. Sin embargo, si yo me voy a mi hoja A3, fíjense que también ocupa un lugar más chico. Es decir, que acá está expandida la imagen a toda su capacidad. Y cuando yo le hago zoom, tiene un poquito más de definición. No tiene mucha más definición porque no es una imagen de muy buena calidad. Ahora, veamos qué pasa, por ejemplo, con esta otra imagen que tengo acá de reserva. ¿Sí? Fíjense el nivel de detalle al que puedo llegar cuando hago zoom. Y fíjense el nivel de detalle que puedo llegar cuando yo la pongo acá, que es bastante menos. ¿Sí? ¿Ven que ya se me empieza a pixelar todo? ¿Y ven esto? Miren la diferencia. Miren cuando el dedo ocupa toda mi pantalla, la diferencia que hay en resolución, ¿sí? Esto que ustedes hoy ven como una nimiedad es la diferencia entre que se les vea bien o no la imagen. Bien, dicho esto, vamos a cerrar esto y nos vamos a quedar con este formato de imagen A3 en vertical, que es lo que acabamos de crear, ¿sí? Bien. Y ahora sí vamos a empezar a ver todas las cuestiones que abarcan el programa propiamente dicho. Pero ustedes lo que tienen que anotarse acá ahora es Photoshop trabaja con mapas de píxeles. Acuérdense de eso, que es una palabra clave que después vamos a ver por qué es tan importante, ¿sí? Bien. Bueno. Esto que estuve haciendo recién, que si ustedes no lo llegan a tener activado, estas reglas de las cuales estoy armándome como si fuera una suerte de grilla, con las que utilizo para medir los píxeles, se llaman grilla o reglas, y se activan con la tecla Control R. ¿Sí? Entonces yo con Control R toco y la activo, y si no, bueno, podrían venir y activarlo desde acá. Nada, con Control R la activan y simplemente para poner una grilla, una línea guía, la arrastran y la van poniendo. Y para borrarla la tiran para arriba y ya ven que desaparece. Estas grillas son clave para poder definir ciertas cuestiones en el papel. Entonces ustedes pueden armarse, por ejemplo, dividir fácilmente la imagen en 4. O pueden, bueno, empezar a subdividir la grilla de la imagen. Y con eso ya, nada, tendrían toda una serie de cuestiones que les va a permitir, trabajar con mucha más precisión cuando ustedes estén diagramando su lámina. Igualmente no se preocupen que esto lo vamos a charlar con mayor profundidad más adelante. Bien. Dicho esto y con todo este abanico de cosas que empiezan a aparecer acá, ustedes no lo van a tener, lo van a tener así. Vamos a charlar de cómo funciona Photoshop, que es realmente lo más importante de todo. Bien. Para ello me voy a ayudar de algunas imágenes que tengo acá. Esta, con esta que les mostré recién. Y vamos a agarrar, por ejemplo, esta que tengo acá. Y vamos a agarrar, por ejemplo, esta que tengo acá. Bien. Bueno. Estos son algunas imágenes de bancos de datos, generaciones propias, o en este caso que están viendo acá, un trabajo de un estudiante de años anteriores, ¿sí? Bueno, vamos a colocarlo. Ustedes ven que estuve colocando toda una serie de imágenes y que están colocadas en el Canva. Una por arriba de otra. Vamos a apagar este momento y vamos a ver cómo trabajamos con los siguientes elementos, ¿no? Estas imágenes tranquilamente podrían ser sus dibujos de los laberintos o, bueno, lo que fuera, ¿sí? Fíjense cómo antes esta imagen, la del corazón flameado, estaba detrás de la imagen de este dibujo estilo Bauhaus o estilo Mondrian. Bueno, fíjense que yo lo que hice fue, si prestaban atención, fue mover esto a capa. Y anótense, esa es la palabra clave y es lo que tienen que entender de Photoshop, que es que Photoshop trabaja con capas. ¿Qué es una capa? Imagínense que tienen como distintos papelitos. Entonces, Photoshop lo que nos va a preguntar constantemente es, che, ¿este papel querés que vaya arriba o abajo? Y listo. Ese es todo el secreto de Photoshop. Son mapas de bits o mapas de píxeles y capas. Nada más. Papeles uno arriba de otro. Si ustedes saben trabajar capas bien, ya tienen el 60% del trabajo hecho. Y vamos a ver el otro 30% que les queda y el 10% es toda esta parte que digo que no vamos a cubrir, que son las herramientas básicas. Herramientas que no son básicas, perdón, o bueno,
filtros o demás cuestiones que tienen que ver ya más con una especificidad. ¿Vieron como yo les dije que esto es como si fuera un collage? Entonces yo tengo capas y puedo elegir qué poner arriba, una arriba de otra, con estas capas que tengo acá. Y yo las puedo ir, bueno, ordenando y haciendo, bueno, distintas cuestiones. Bueno, tal es así que esto ya lo vamos a ver bien en profundidad. Supongamos que yo quiero recortar una sección de este cuadro que tenemos acá. Bueno, podría ser tan sencillo como seleccionar con la herramienta selección que tienen acá. Seleccionar una parte de la capa y con el botón Control C y Control V crear una capa nueva que esta vez va a tener solamente mi selección. Es como si yo agarrara un papelito, tiqui tiqui tiqui, y lo corto todo. Ya con eso, que esto que es súper simple que les acabo de explicar, ya tienen para hacer una porción del trabajo enorme. Y ahora vamos a ver, eso que acaban de ver se llama una selección, ¿sí? Y ahora van a ver que hay distintas maneras de hacer selecciones y que a medida que van trabajando van a ir profundizando en distintas maneras de recortar las imágenes. Si ustedes saben escalar, rotar y distorsionar una imagen y trabajar bien con capas, ya tienen casi todo el trabajo hecho. Vieron que yo antes seleccioné la herramienta seleccionar o marco rectangular y con eso ya me alcanzó para seleccionar un recuadro que marcaba. Con control D desmarco. Ahora, fíjense que yo, por ejemplo, si quisiera recortar algo de acá, que tenga una forma mucho más orgánica y compleja, o por ejemplo vamos a buscar acá mismo en el trabajo del año pasado de este estudiante, supongamos que yo quisiera recortar esta vista. Bueno, pareciera ser que tengo una dificultad bastante mayor, ¿no? Digo, ¿cómo hago con este recuadro? Bueno, no se preocupen porque a partir del Photoshop 2020 nos trajo esta hermosa herramienta llamada herramienta de selección de objetos. Ustedes simplemente y con la ayuda de cierto software / inteligencia artificial del programa van a poder, situados en la capa correspondiente, fíjense a la derecha cómo estoy seleccionando la capa que corresponde al trabajo del estudiante, se llama C4-Goñes, el nombre del archivo. Yo le hago un recuadro así nomás con el mouse y miren lo que pasa cuando suelto. Se va a tardar un minutito en pensar y luego me va a seleccionar perfectamente o bastante precisamente aquello que yo le marqué. Entonces ya con un simple Control C, Control V me quedaría con el recuadro. Fíjense que acá lo cortó casi que les diría a la perfección. Sin embargo, vamos a rotar un minuto la imagen, no se preocupen, ya les voy a explicar cómo se hace esto. Pareciera ser que donde tengo luces o donde tengo difuminados, bueno, al programa le cuesta un poquito más hacerlo. No se preocupen que ya vamos a ver cómo se arregla eso. Sin embargo, ya vieron que, nada, hacer una selección precisa de algo que, digamos, de un elemento, poder recortarlo de forma rápida y práctica, no pareciera ser algo puntualmente difícil. De hecho, es bastante fácil. Vamos a ver qué pasa si seleccionamos el corazón. Vamos a la capa del corazón, que simplemente seleccionándola, ¿sí? Es esta de acá. Supongamos que yo quiero recortar la mano. Esta capa también tiene una dificultad extra, que es que tiene todo este difuminado. ¿Ven? En esta iluminación, si la ven acá. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el programa ante esto que le estamos pidiendo. Vamos a la herramienta de selección de objetos. Seleccionamos, por ejemplo, la mano. Y a ver qué ocurre. Puede ser que falle, a veces falla. Bueno, si falla no hay ningún problema, hay distintas maneras de resolverlo. Vamos a darles, les voy a dar el tip de lo que yo haría, que me parece que es lo más rápido, y la manera más correcta para hacerlo. Vamos a hacer primero la versión rápida. Tomo la misma imagen de mi banco de imágenes, o sea, usted en su caso una foto de su laberinto, una perspectiva, un corte, lo que fuera, y en vez de incrustarla en la hoja 3, me la voy a llevar aparte y la voy a incrustar como un archivo independiente. Y vamos a ver si seleccionándola acá con el selector de objetos la toma bien a la mano o no. Si no la toma bien, bueno, la tomó más o menos, ¿no? Pareciera que esta parte la tomó muy bien. Sin embargo, acá, digamos, hubo como cierta confusión con respecto a lo que sería la palma de la mano. Entonces, ¿cómo podemos hacer para arreglar esta parte? Bueno, una opción es, ustedes ven que tienen acá estos botoncitos de acá. Bueno, este
ese que tienen por default cuando van a crear una selección nueva, que es selección nueva. Este es para añadir a la selección y este es para restar a la selección. Miren lo que pasa cuando yo tengo seleccionado el botón añadir a la selección y marco para extender mi selección. Seleccionando la capa, ¿no? Porque si no van a tener ese problema que me acaba de saltar recién. Bueno, pareciera ser que selecciona una parte más y sin embargo otra parte pareciera que se la perdió. Entonces digo, che, antes había seleccionado poco, ahora seleccioné de más. ¿Cómo hago? Bueno, con el selector para restar a la selección, marco lo que quiero deseleccionar, ¿sí? Quiero deseleccionar esta parte, a ver qué pasa. Bueno, ahí me la tomó bastante bien, ¿no? Pareciera que los bordes son bastante precisos. Sin embargo, hay algunos errores por ahí por acá, bueno, algunos detalles mínimos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esa parte? Bueno, tenemos distintas herramientas. Siempre con clic derecho ustedes van a ver las variaciones de las distintas herramientas que están utilizando. Vamos a ir al clásico y siempre confiable lazo poligonal, que básicamente va a ser exactamente lo mismo que yo estaba haciendo, pero esta vez de forma manual con polígonos. Es decir, con líneas en el espacio que van a empezar a sumar o restar según lo que yo le indique. Por ejemplo, vamos a sumar. Miren cómo funciona. Me pide, ven que yo esto estoy haciendo clic y voy dibujando. Entonces yo cuando ya termine de seleccionar me puedo acercar a la otra punta, voy a hacer doble clic y me hace esta forma, que es la que yo dibujé. Entonces esto obviamente no nos interesa, así que lo vamos a borrar rápidamente. Pero supongamos que yo quisiera recortar este borde, que podría ser por ejemplo una curva de mi laberinto. Bueno, yo podría simplemente hacer zoom en este, de vuelta, mapa de píxeles. ¿Ven cómo es un mapa de píxeles? Y yendo al detalle, listo, limpio esa imperfección. Control C, Control V, apago la capa del corazón y ahí me quedó la mano. Bueno, resulta que esta parte tampoco me servía. Bueno, no hay ningún problema. Haciendo una reinserción de clics, selecciono y borro. Vamos a probar otra herramienta más. En vez de lazo poligonal vamos a hacer la herramienta lazo, que es la herramienta, digamos, hace exactamente lo mismo, pero esta vez siguiendo el trazo de mi mano, tal cual donde yo le indique. Bueno, como es un detalle muy chico, yo por ahí me puedo dar este lujo de dibujar más o menos la curvita. Pero un poquito de zoom out, total esta parte no pasa nada. Cerrar. Y ahora sí borrar. ¿Sí? Esto obviamente para detalles, el lazo normal funciona bárbaro. Porque están haciendo un nivel de zoom que ustedes ya ven los píxeles. Pero si yo quisiera recortar la imagen con esto, con el lazo, bueno, va a ser una tarea mucho más difícil porque miren lo que va a pasar ahora, ¿no? Yo estoy intentando calcar la imagen. Sin embargo, a diferencia del lazo inteligente que le selecciona objetos, esto selecciona tal cual lo que yo le marqué. Entonces me quedaría con toda esta serie de errores y qué sé yo que, vamos a verlo, digamos, no es un recorte muy fiel a la imagen. Entonces, para algunas cosas sirve una herramienta, para otras sirve otra, ¿sí? Bien, bueno, acá que tengo la mano que tanta vuelta dimos, me la voy a llevar a acá. Y la voy a insertar en el programa y, che, ¿qué pasó? Me quedó re chica. Bueno, vamos a charlar de una segunda cuestión que es fundamental, que es poder mover, escalar, rotar y distorsionar los objetos. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente con Control T yo voy a entrar en el modo de selección del objeto, ¿sí? Y acá simplemente moviendo, como en cualquier programa de VM, puedo escalarla en mano. Van a ver que pareciera que se pixeló bastante, ¿no? Bueno, no se preocupen, porque a veces el programa hace eso de forma automática, pero cuando nosotros le damos OK, nos la reincorpora a los valores originales. Sin embargo, fíjense que la capa, ¿ven que algunas capas tienen como este iconito acá y otras no? Bueno, vamos a intentar convertir esta capa que nos la vamos a llevar desde acá realmente. Vamos a convertirla en objeto inteligente. Ese simbolito significa que la capa es un objeto inteligente. Para no hacerla larga, simplemente lo que quiere decir es que va a guardar cierta información del programa, ¿sí? Entonces ahora me voy a llevar esta capa acá. Listo. La voy a borrar. Y esta otra nueva, que es objeto inteligente, la voy a agrandar. Y van a ver que aunque parezca que se pixela en una primera instancia, después, una vez que yo ya le doy OK, me queda la mano, digamos, con el detalle que tiene. Sin embargo, ¿qué pasa si yo la quiero agrandar a toda la imagen, toda la 4? Siendo que la imagen original no cumplía con ese tamaño. Bueno, ahí sí se nos va a pixelar.
pero porque le estamos pidiendo información que no existe a la imagen, ¿sí? Entonces cuando yo ya le haga zoom a la imagen, cuando ustedes le hagan zoom real al tamaño de impresión, que lo van a ver acá abajo, si esto es una 3, yo pongo 100, este es el tamaño con el que ustedes van a ver, aproximadamente, por ahí un poquitito menos a veces, con el que van a ver la imagen, cuando ustedes la impriman digamos, en la hoja 3. Bueno, ven que ahí sí ya se me pixeló, pero porque la imagen en sí ya no tiene esa definición. Después pueden ver si con IA usan algún upscaler y le suben la resolución, pero en principio no es necesario, ¿sí? Ya si esto lo tratamos como un elemento y trabajamos con imágenes que tienen algún tipo de definición de, por ejemplo, 1080 por 1080, ya debería ser suficiente para trabajar la imagen como un elemento aparte, ¿sí? Bien. Bueno, ya vimos cómo recortar, cómo escalar, y vamos a ver que con Control T no solamente podemos escalar, sino que también podemos rotar, bastante evidente. Podemos, si hacemos clic derecho, hacer toda una serie de cuestiones mucho más interesantes, como por ejemplo voltearla, que es hacerle una simetría. Entonces yo, por ejemplo, podría tomar esta imagen, copiarla con Alt y clic, me llevo y hago una copia. Yo podría hacer Control T, clic derecho, volteo horizontal, y acá tengo una simetría, ¿sí? Bastante fácil. Ahora bien, fíjense esto. ¿Qué pasa si yo, en vez de estar trabajando con una mano que en este contexto de sus trabajos pareciera no estar diciendo mucho, al menos ahora, me voy a llevar otro ejemplo y vamos a poner, por ejemplo, estas imágenes de dibujos estilo medio sana que encontré en internet? Que esto no es un PNG, por cierto. Fíjense que es una imagen con un fondo blanco. Sin embargo, si ustedes ya saben cómo seleccionar un objeto inteligente y tienen una imagen con buena definición, pueden simplemente usar el selector inteligente para que les seleccione la imagen con bastante precisión. Si ven que tienen este problema, ahora ya les voy a explicar cómo solucionarlo. Igualmente lo podemos hacer exactamente como vimos antes, recortándolo. Nada, ya podríamos llevarnos estas imágenes y utilizarlas para armar, por ejemplo, nuestras perspectivas o nuestros cortes. Voy a hacerles un poquito más de zoom. Vamos a ver si lo podemos arreglar de esta forma que probablemente sea más rápida. Queríamos a este moniote y teníamos el problema que nos marcaba esta parte. Vamos a ver si ahora, habiéndole hecho un zoom mayor, ¿qué ocurre? Bien, bueno, resulta que lo tomó, habiéndole hecho más zoom a la imagen, lo tomó perfecto, así que no hay que utilizar ninguna de las otras herramientas. Control C, Control V, me llevé a mi monigote. Apago la otra capa. Y ahora sí vamos a ver qué ocurre si yo escalo esta imagen, por ejemplo, este tamaño. Bueno, pareciera que no se pixela mucho. Un poquito se pixela, pero yo diría que lo justo, ¿no? Digamos, si mi impresión se ve con este nivel de pixelado, me parece que no va a ser un problema. Igualmente ahora les voy a mostrar unos truquitos de tratamiento de imágenes para... con formas más que tienen que ver no con una imagen de dibujo, con, por ejemplo, imagen, esta capa estilo render con distintas sombras y tal, sino más bien con dibujos o ilustraciones o siluetas con pocos colores. Vamos a ver cómo se puede arreglar esto, ¿sí? Bien. Ahora, supongamos que yo tengo una perspectiva y en realidad esta persona no me sirve tenerla así, ¿no? Por ahí yo tengo, supongamos vamos a hacer algo acá, ¿ven esto que acá pareciera ser un túnel con una perspectiva? Vamos a robarnos esto un momento para que se entienda mejor el ejemplo. Vamos a insertar la imagen. Más o menos, a grosso modo, fíjense que si yo voy a dibujar acá y tuviera que marcar hacia dónde va la línea de fuga, esto es bastante sencillo. Yo sabría que digamos, siguiéndome, basándome simplemente en las luces y las sombras, pareciera que todas mis líneas fugan hacia acá, ¿no? Entonces podría argumentar que mi línea de fuga está aproximadamente por acá. Mi línea de tierra, de horizonte, perdón, está más o menos por acá. Yo quisiera poner a esta personita por acá. Sin embargo, no la quiero poner caminando como de costado al observador. Acuérdense que las personas siempre deberían ir aproximadamente a la altura de la línea de horizonte. Siempre que se trate de una vista peatonal. Sino que quiero que esté en dirección hacia efectivamente el punto donde fugo. Bueno, fíjense qué fácil que con la herramienta distorsionar, no hace falta que usen la herramienta perspectiva, igual ahora la vamos a ver. Yo podría ya crearle este efecto, ustedes después se ponen a hacerlo con mayor ahínco. Pero ya ahí puedo deformar la imagen para que quede con, bueno, el efecto
deseado, ¿no? Y parece como que el personaje efectivamente está yendo hacia allá. Lo quiero acercar, simplemente lo muevo. ¿Y qué está pasando acá? Bueno, que me estoy yendo de la línea de horizonte. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Control T, mantener el sujeto en línea de horizonte. Y como me estoy perspectivando y yendo, bueno, tengo que ir achicándolo, pero esta vez de abajo, no desde arriba, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo tuviera, vamos a un ejemplo muy rápido y muy burdo. Yo tuviera, por ejemplo, dos personajes y uno está más adelante que el otro. Bueno, simplemente ya con este efecto vamos a hacerle un tercero que va a estar espejado, ¿no? Y va a estar en otra distancia. Supongamos este lo vamos a hacer. Vamos a hacer que está bien cerca, por ejemplo. Sale el plano y vamos a hacer otro más. Bien lejos yendo hacia ese punto de fuga. Y ahora vamos a apagar la capa, vamos a auxiliar. Y fíjense cómo ya pareciera ser, ¿no? Dar la impresión de que efectivamente están como todos los monigotes estos que tomamos yendo hacia ese punto de fuga que le marcamos, ¿sí? Para resolver el tema este del pixelado, no se preocupen que lo vamos a ver en unos minutitos. Pero bueno, ya con eso ya tienen la herramienta de distorsionar y con la herramienta de escalado ya tienen de todo. Después pueden probar con las demás. La perspectiva básicamente va a ser algo muy similar, así que no hace falta que vuelvan locos. Les voy a mostrar rápidamente cómo funciona. Otra referencia con imágenes. Vamos a tomar, por ejemplo, a ver a estas personitas de acá. Que fíjense, estas las tenía para mostrar esto. Fíjense el tamaño de la imagen que me la incrustó. Yo le doy OK. La imagen va a estar toda pixelada. ¿Por qué? Porque era una imagen de baja resolución. Entonces, ojo con las imágenes que se bajan de internet, ¿sí? No hay problema que se lleven imágenes a internet. Busquen que sean de alta resolución, ¿sí? Bien, vamos a buscarnos a otro, por ejemplo, a este de acá. Mismo proceso. Control C, Control V. Cierro, apago la capa anterior. Listo. Y ahora vamos a ver qué pasa si uso la herramienta perspectiva. Bueno, van a ver que ahora es como que el programa intenta marcarme dónde es que se encuentra esa perspectiva, ¿sí? La verdad es que es más fácil que ustedes dibujen una... Esto obviamente está corrido porque corrí este mapa, ¿no? Más o menos debería ir por ahí. Es mucho más fácil para ustedes, ven que queda como muy plana, es mucho más fácil que ustedes dibujen arriba en una capa nueva rápidamente dónde identifican ese punto de fuga, dónde identifican las líneas de fuga. Bueno, esto me quedó medio mal. Esto también sería una cosa más bien así, ¿no? Más o menos, y ojímetro podríamos acordar que más o menos las líneas estarían fugando en este sentido, ¿no? Bueno, y ya con eso es mucho más fácil que ustedes la distorsionen a que intenten hacerlo desde la perspectiva que va, desde la herramienta perspectiva, que muchas veces va a tomar de forma mucho más exacta, si se quiere, o va a intentar que sea más exacta, nada, la selección de esas imágenes. Hay un error acá que es, efectivamente, estaba un poquito corrida, me di cuenta cuando dibujé esto, la línea de horizonte, que más o menos habíamos dicho que debía estar aprox por acá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas imágenes de estos monigotes caminando, se ven mucho mejor situadas en el espacio que este otro que lo que vamos a usar con la herramienta perspectiva. En algunos casos, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, o podemos tomar, por ejemplo, la capa esta, si yo quisiera hacer una pared, ahí sí tal vez es mejor usar la herramienta perspectiva, porque me lo va a hacer mucho más fácil y les va a permitir a ustedes armar una perspectiva desde cero, que igual si ustedes están trabajando con el 3D, no creo que les vaya a servir de mucho, así que les diría, concéntrense más en la herramienta distorsionar que en la herramienta perspectiva, y ustedes a partir de la distorsión van generando esa perspectiva, ¿sí? Bien, bueno, ya tenemos esto que sería bastante la base de cómo empezar a mover y a toquetear un poco lo que vienen a ser las imágenes y cómo empezar a armar a partir de eso, por ejemplo, poner personas, armar collage, pintar, etcétera, etcétera. Ya con eso tienen digamos, el 60% del trabajo hecho. Bueno, nosotros ya habiendo visto esto, tenemos todos los conocimientos como para poder empezar a aplicar la gran mayoría de
operatorias y de diagramaciones necesarias digamos, para lo que pide el taller. Vieron que es poquito, pero ya si ustedes saben manejar bien esas herramientas ya van a poder hacer la gran mayoría de cosas. Nos falta aprender a organizar las capas, que ya lo vamos a ver, y el tratamiento de imágenes, que sería lo último. Y con eso ya vamos a dar por cerrada la base de Photoshop. Bien, voy a irme ahora al panel que tengo acá a la derecha, lo voy a agrandar. Y vamos a hablar un poquito de esto que es el panel de capas, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan cómo dijimos que cada capa es como si fuera una hoja y tenemos hojas que están arriba y hojas que están abajo? Bueno, además de todo eso, cada hoja, entre comillas, tiene una serie de propiedades que podemos ir toqueteando y viendo. Primero de nada, miren que con estos pocos ejemplos que estuve mostrándoles, ya tengo un desastre de capas acá adentro. ¿Eso por qué? Porque no trabajé de forma organizada a propósito para que ustedes vieran cómo se hace para ordenar este desastre. Porque si yo voy apegando, aprendiendo capas, cada capa se llama como quiere, capa 1, capa 5 copia, capa 5 copia 2 y capa 5 copia 3, yo no sé ni de qué estoy hablando. Entonces, para trabajar de forma ordenada, por suerte Photoshop nos permite tener grupos, colores y obviamente con doble clic pudiendo renombrar, ¿sí? Todas las acciones previas, tanto de grupo, se hace con este iconito de acá, o control G, si no me equivoco, sí. Y clic derecho para los colores, ¿sí? Entonces, si ustedes ya con eso le van poniendo nombre a lo que van trabajando y trabajan de forma organizada, van a poder trabajar, van a tener un flujo de trabajo mucho más conveniente para, para básicamente para todos sus proyectos de acá al resto de sus vidas. Nada, si ustedes hacen esto, créanme, el flujo de trabajo por ahí al principio les parece difícil no difícil, pero les da fiaca. Después créanme que me lo van a terminar agradeciendo porque no van a tener esta cantidad de capas, van a tener muchísimas más y no van a saber, digamos, no van a poder encontrar las capas y van a perder tiempo buscando capas que si las tienen ordenadas, nada, las encuentran rápido y ni que hablar si están trabajando en un mismo archivo en grupo, ¿sí? O sea que la utilización de colores y de grupos es fundamental. Por supuesto también pueden tener subgrupos, ¿no? Carpetas dentro de más carpetas. Control G. Control G, ¿sí? Podríamos tener personas siluetas y podríamos poner recortes que no utilizamos. Recortes inútiles. Listo, chao. Entonces por ahí esta la tengo siempre apagada y tengo otras capitas acá que hacen otra serie de cuestiones, ¿sí? Bien. Bien, ustedes ya entendiendo cómo se organizan las capas, voy a proceder a borrar la mayoría de ellas. Me voy a quedar con las personitas. Lo voy a apagar. Las manos me las voy a quedar. Estas dos manos me las voy a quedar y las voy a agrupar, por ejemplo, como manos. Bien, esto, el estilo de capa es algo que no tienen que tocar, eso ocurre si dan doble clic. Nada, es algo más avanzado, lo pueden chequear igual. No es tampoco súper relevante. Voy a apagar todas estas capas. Y para que no molesten, esta me la voy a quedar, las demás las voy a ir apagando, ¿sí? Las voy a borrar, total ya no me sirven, eran simplemente simplificadoras, ¿sí? Y estas dos, que son los recursos inútiles, los vamos a poner acá. Otro grupo inútil, por si tuviéramos que volver, ¿sí? Vamos a apagar esto. Bien. Ahora vamos a empezar a hablar y voy a apagar todas estas, ¿sí? Vamos a empezar a hablar ahora sí de el tratamiento de la imagen. Acá hay una cuestión muy importante. Photoshop es una de las herramientas, digamos, que tiene mayor fuerza para tratar todo lo que tiene que ver con información que hay en una imagen. Ustedes van acá a la pestaña imagen y van después a la pestaña ajustes. Van a ver que tienen acá toda una serie de modificaciones que le pueden hacer a la imagen, la cual yo les recomiendo no utilizar y ahora van a ver por qué. Vamos a utilizar, por ejemplo, el ejemplo de equilibrio de color, que es bastante fácil. Simplemente nos va a preguntar si son de fotografía, van a entender qué estoy haciendo. Básicamente me va a intentar equilibrar los medios tonos de la imagen a, bueno, una paleta de colores determinada. Lo mismo podría hacer con las iluminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero detener en esto, ya si su proyecto lo requiriese, que probablemente en el primer cuatrimestre el caso sea que no, porque no están trabajando con materialidad.
Yo les diría que esto en principio no va a ser necesario que lo traten ahora, con respecto a la herramienta de color. Pero bueno, imagínense que yo necesitaba modificar los colores para X. Bueno, y yo después de hacer esto, sigo trabajando, tengo acá mis personitas, voy colocando una, coloco otra. Hago que pin que pam. Y después me doy cuenta y digo, che, esto de repente no me gusta, no va, quiero volver a la versión anterior. Bueno, para volver a la versión anterior tendría que hacer control Z, 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 o bueno, la cantidad de control Z correspondientes, y perdería lo que hice en el medio. Eso se llama flujo de trabajo destructivo, que es básicamente no tener la opción de volver para atrás. ¿Por qué? Porque las modificaciones que yo hice en de imagen, en esta mano, no son modificables. O eso diría si la imagen no fuera un objeto inteligente. Como es un objeto inteligente, ¿se acuerdan que antes cuando la pusimos le dimos a convertir en objeto inteligente a la imagen original? Bueno, como sí lo es, sí puedo apretar el filtro de color y modificarlo directamente, ¿sí? Entonces guarda la información que estuve trabajando. Entonces, ¿y qué tiene de bueno esto? Bueno, primero que si me arrepiento puedo volver para atrás directamente desde el filtro y puedo modificarlo ya con los presets que ya le hice anteriormente. No solo eso, sino que se lo puedo aplicar a otra capa que también sea un objeto inteligente. Ahora, imagínense que esta capa no fuera un objeto inteligente. Acá está rasterizar, perdón, tuve un ligero traspié intentando encontrar la opción, ¿sí? Convertir en objeto inteligente, rasterizar, ¿sí? Si está rasterizada, fíjense lo que pasa cuando yo le agrego el filtro inteligente. No me deja. Esto es un problema. Porque, primero, no le podría pasar las mismas especificaciones. Y si yo fuera a hacer el ajuste previo, vamos que ahora lo voy a hacer así nomás. Ven que pasa lo que les comentaba. La única manera de volver para atrás es volviendo para atrás todo lo que hice, ¿sí? Entonces es fundamental que trabajen con objetos inteligentes y siempre con flujos no destructivos. Hay un flujo aún menos destructivo de trabajo, que es que en vez de trabajar con objeto inteligente, con un objeto inteligente, con un filtro inteligente, perdón, es trabajar con esta capita que les comenté acá, que tienen exactamente las mismas opciones que tienen acá. Pero acá va a ser, lo que están haciendo son modificaciones de capa. Entonces, en vez de modificar tratar esta mano como si fuera una imagen, la van a tratar como si fuera una capa. Y ahora les voy a explicar qué significa esto. Yo voy a tener acá mi herramienta de equilibrio de color. Y van a ver que si yo lo empiezo a mover, me está modificando las dos manos. ¿Por qué? Porque está modificando todo lo que se encuentra por debajo de esta capa. Entonces, si yo voy acá, de hecho, también van a ver que ven cómo modifica la imagen esta. Entonces me podrán decir entonces, che, pero buenísimo, pero yo no quiero modificar esto, quería modificar solamente las manos. Fenómeno, pero como ustedes laburaron de forma ordenada y organizada, pueden salir de acá, irse una capa aparte y marcar esta capa como dependiente. Perdón, vamos a sacar esto. Vamos a crear una capa nueva. Porque me la metió en otro grupo nada más. Si no, esto lo podrían hacer más fácil, ¿sí? Volvemos. Equilibrio de color, tiki. Ven como ahí me modifica todo lo que tenga aprendido, ¿sí? Incluso independientemente, digamos, todo lo que esté de acá para abajo lo va a modificar. Ahora, si yo le hago Alt y clic por fuera de un grupo, miren lo que pasa. Me modifica solamente lo que está dentro de ese grupo. Suponete que querés aplicarlo a una sola foto, lo haces marcando solamente la capa en la que querés que ocurra ese cambio, ¿sí? Y eso es mucho más, menos destructivo, porque nos permite precisamente aplicar el cambio a una sola capa, manteniendo las modificaciones, manteniendo las propiedades que le pusimos a ese modificador, ¿sí? Bien, les voy a enseñar el truquito que les había dicho para mejorar la calidad de estos monigotes, que vieron que cuando hacían zoom se pixelan un poco. ¿Por qué se pixelan? Bueno, porque tienen todos, digamos, porque hay distintos tonos en esos píxeles. Entonces lo que podríamos hacer
es agarrar con esto que vimos recién y en vez de usar la pestaña de equilibrio de color, ir a la pestaña curvas, decir que esto solo se aplique al grupo de personitas y lo que vamos a hacer acá es oscurecer toda la imagen, ¿sí? Hasta que esto desaparezca y nos queda una imagen mucho más limpia, ¿sí? Básicamente lo que están viendo acá es un gráfico de iluminación y le estamos indicando que los oscuros nos los vuelva más oscuros. Esto está muy bueno también cuando, por ejemplo, quieren hacer, vamos a aplicarle una curva a esta otra capa. Fíjense que ahora alt clic y se estoy aplicando solo a esta capa. Yo podría pedirle, por ejemplo, que los oscuros me los haga más oscuros y que los claros me los haga más claros. Entonces esto se usa bastante cuando quieren darle contraste a una imagen, ¿sí? ¿Ven? Con y sin, con y sin. Bueno, bien. Nada, tienen toda una opción de cuestiones que los invito a que busquen. No me voy a detener en ellas porque si no, no terminamos más. Dado que ya vimos cómo aplicar modificadores de imagen en una capa y cómo organizar una capa, lo último que nos queda es complicar una máscara de capas, que para ello me voy a ayudar de este ejemplo de un estudiante de años anteriores. Bien. ¿Qué es una máscara? Bueno, básicamente es como si yo a esta imagen que por ejemplo puedo querer recortar, le diga tipo, che, todo esto que vamos a hacer, hagámoslo pero en un flujo no destructivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, ven que acá cuando yo le puse máscara me creó un papel blanco al lado. Bueno, si yo ahora voy y pinto con el color negro, me va a empezar a borrar y me va a mostrar, ustedes ahora están viendo, se estarán diciendo, ah, está borrando y ya está. Ojo, estoy borrando, estoy viendo lo que hay por debajo, ¿sí? Vamos a dejar esta imagen debajo solo para que se entienda a lo que estoy yendo, ¿sí? Bien. Ahora, en realidad, lo que yo hice, voy a hacer doble clic sobre la capa, sobre la máscara, es marcar una sección a borrar dentro de la capa. Pero si yo ahora voy y en vez de usar el color blanco, el color negro, utilizo el color blanco, puedo restablecer mi capa, ¿sí? Y volver a recuperar aquello que había borrado. Si ustedes usaran la goma de borrar, que es una herramienta que les recomiendo no utilicen, yo borro todo lo que está acá. Y después, en realidad ahora sí porque tengo una capa, pero vamos a hacerlo sin la máscara. Me va a decir que no se puede hacer con objetos inteligentes, eso ya les debería dar la primera alarma, ustedes no lo leen, le dan que sí, borran todo, siguen laburando, hacen, nada, mueven personitas, hacen, bueno, preparan sus láminas, recortan una cosa, que mueven lo otro, y se dan cuenta que aquello que borraron, de vuelta, es un flujo destructivo, porque no tienen cómo ir para atrás. Bueno, si ustedes trabajaran con una máscara, eso ya no sería un problema, ¿sí? Tienen que pintar con negro, tiki, 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 borran. Lo pueden utilizar como un borrador. ¿Cómo puedo utilizar una capa de forma inteligente? Por ejemplo, che, quiero recortar esto. Perdón, tendría que estar seleccionando. Bien. Bueno, selecciono esto. Clic derecho, seleccionar inverso, que está acá. Y ahora todo esto que tengo acá, lo pinto de negro. ¿Qué ventaja me da esto? Que yo ahora deselecciono y tengo el recorte. ¿Se acuerdan cómo les dije? Obviamente como la imagen no estaba completa, esto no lo recorté, ¿sí? Porque es una máscara, acuérdense de eso, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo les dije que el flujo el glow, a veces los toma medio raro? Porque es muy difícil para la computadora identificar cuando este gradiente deja de ser relevante. Bueno, con una máscara nosotros podríamos hacerlo manualmente. Vamos con un pincel. Mucho más chico, mucho más chico, mucho más chico y mucho más suave. Vamos a ponerlo, voy a apagar esto para que no se confundan con el rojo. Voy a poner esta que es más pertinente. Y le voy a bajar la dureza, ¿sí? Fíjense ahora. Nada. Si yo empiezo a borrar, ahí me va quedando un glow que puede ser mucho más preciso. Yo ahora lo estoy haciendo relativamente rápido, pero ustedes podrían hacerlo mucho más lentamente. Y bueno, van puliendo esas partes del dibujo que quieren o del recorte que consideran necesario hacer, ¿sí? No solo eso, sino que si quisiera volver para atrás, digo, ay no, che, acá, ¿sabes qué? Saqué mucha información. Bueno, agarro el blanco y empiezo a pintar de vuelta para el otro lado ahora. Y entonces ahí les queda
mucho más ordenado, nada, el efecto, ¿sí? Bien. Dicho esto, ya saben lo que es una máscara, tiene muchas más aplicaciones, los invito a que la utilicen y las descubran. Ahora sí, ya vamos a hacer un paneo general del resto de herramientas que tienen acá muy rápido y vamos a pasar rápidamente a Illustrator, ¿sí? El programa, obviamente, Photoshop es mucho más extenso. Nada, los invito a que lo busquen según los requisitos que tengan ustedes y vayan aprendiéndolo a poco. Una última cosa también, cada capa tiene propiedades de capa. Esto no las voy a tocar ahora. Vamos a dejarlo siempre normal, pero esto cuando, por ejemplo, tengan que hacer algún tratamiento de una imagen que va sobre otra, a ver si por ahí, por ejemplo, acá lo puedo hacer. Voy acá a multiplicar, o bueno, alguna de estas, claro, multiplicar. Debería multiplicar lo que ocurre en una capa sobre la otra. Básicamente, no sé si se logra ver la diferencia, pero básicamente lo que hace es que hace un poquito más transparente lo que ocurre en un lado y el otro. A ver, ya tengo un buen ejemplo para mostrarles. Las inútiles, si yo en vez de dejarlo normal lo doy a multiplicar, me pone el fondo blanco transparente, ¿sí? Nada, esto es bastante de prueba y error. Nada, con la práctica se van a ir dando cuenta cuáles sirven y cuáles no. Y lo que sí está bueno utilizar cada tanto es las opacidades que lo van modificando desde la propia capa, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un paneo súper rápido por alguna de ellas, de estas herramientas, y ya pasamos a Illustrator, ¿sí? Todas estas ya las vimos. El marco es una herramienta bastante útil a la hora de diagramar láminas. Básicamente lo que hace es que está creando una suerte de máscara interactiva. Entonces yo voy a tener un marco y lo que voy a hacer es buscarme una imagen en mi biblioteca de imágenes, por ejemplo esta. Y ven cómo me inserta dentro de este marco. Entonces yo esta imagen la tengo siempre recortada. La imagen original realmente es... Perdón, tengo que salir de la capa. La imagen original realmente es esto. Y cuando yo la meto dentro de este marco, vamos a vaciar el marco para que se entienda bien, me la recorta automáticamente, ¿sí? Y puedo tratarla desde acá. Entonces ustedes ya pueden diagramar cómo quieren que se vea su lámina. Y después con la herramienta marco van modificando eso. Y ya les recorta automáticamente la imagen, entonces no tienen que ir andando recortando y desrecortando imagen. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos por acá? Bien, la bota de color no es una herramienta realmente relevante. El parche, bien, este funciona para borrar detalles. Este lo van a usar bastante ustedes cuando tengan que trabajar con temas de... básicamente de borrar detalles en imágenes. Supongamos que yo quiero borrar esta serie de hojas de esta capa. Voy al parche. Selecciono, suponete que quiero borrar desde acá, ¿no? Entonces yo estoy en esta capa. Me va a pedir que la rasterice. Y básicamente va a hacerme como un efecto difuminado y me va a borrar tomando como si fuera de referencia el fondo con el que quiero que se vaya. Realmente no lo recomiendo mucho, no importa. Clic derecho, relleno generativo. Y básicamente lo que les va a hacer es nada, utilizar la IA del programa para rellenarlo directamente, es bastante más rápido. Y si no, lo otro que pueden hacer es rellenar según el contenido. Y acá no me estaría... porque no la tengo habilitada, ok, porque es... ya entendí por qué. Porque es un objeto inteligente, entonces tengo que rasterizar la capa y ahora sí me va a dejar hacer rellenar según el contenido. Esta es realmente la opción más rápida para cuando están trabajando con fondos, ¿sí? Ahora no me voy a detener mucho más en esto, vamos a salir de acá. Pero bueno, básicamente funciona así. Entre rellenar generativo y rellenar según el contenido ya pueden borrar cualquier tipo de imperfección que en la imagen. Les pasa mucho a ustedes que exportan de Rhino y me traen un montón de líneas, suponete esta de acá que no me interesa. Bueno, ¿cómo la borro? Yo lo que haría es agarro mi lazo, agarro así, no hace falta que recorte de forma perfecta, no importa. Relleno generativo, rellenar y listo, ya está. No vamos a dejar que lo procese porque no quiero perder más tiempo. Pero básicamente sería eso. Cuando ustedes seleccionan y quieren deseleccionar, control D, ¿sí? Bien.
El pincel es un pincel, no tiene más magia. El tapón clonar es bastante útil, supongamos, si quieren hacerlo de forma manual. Esto que les acabo de explicar de relleno generativo, lo pueden hacer con el tapón clonar. Hacen alt clic y van pintando, tomando de referencia una parte de la imagen que ustedes ya le hayan marcado, ¿sí? Nada, en su momento cuando no teníamos IA, esto era como básicamente de lo que vivíamos, pero hoy ya es bastante obsoleta dentro de lo que cabe. Esto la IA me lo generaría mucho mejor y en menos tiempo. Así que hoy el tapón clonar y el parche son útiles, pero para casos muy específicos, ¿sí? Con práctica se van a ir dando cuenta. La goma de borrar, ya les dije, no les conviene usarlo, utilicen una máscara. El bote de pintura es un bote de pintura, como su nombre lo indica, igual que en Paint. Herramientas de enfoque no la van a utilizar. Y vamos con la herramienta pluma y la herramienta texto. La herramienta texto pone texto, como su nombre bien lo indica. La herramienta pluma sí la van a utilizar. La herramienta pluma básicamente sirve para hacer una suerte de mapas vectoriales, que esto también me viene muy bien dejarla para el final para darme pie a lo que es Illustrator. Básicamente les permite seleccionar con teniendo vectores. ¿Qué es un vector? Básicamente, en vez de ser un mapa de píxel como es esto, ven cómo están los píxeles acá, es una línea que es un vector, va hacia el infinito. Yo puedo hacer zoom infinitamente y siempre va a estar perfecta, ¿no? Entonces yo con esto puedo, por ejemplo, seleccionar una serie de curvas, o bueno, ustedes me irían marcando así. Suponete que la cierro. Yo podría volver esto una selección sin desvanecimiento, o con desvanecimiento, como quisiera, o podría utilizarlo para pintar, para hacer una forma, bueno. Toda una serie de cuestiones que no me quiero detener hoy a ver. Lo que tienen que entender básicamente es eso, que ustedes pueden generar a partir de esto líneas, o pueden generar selecciones, o pueden generar básicamente lo que quieran, ¿sí? Bien. Dicho esto, ahora sí ya hemos pulido todas las herramientas básicas. Después tienen para que exploren ustedes por su propia cuenta todo lo que tiene que ver con los filtros. Voy a hacer voy a explicarles una última cosa y ya con esto paro de explicarles Photoshop. Ven como la imagen, yo si bien la tenía recortada, cuando le di filtro me mostró la imagen cruda, ¿no? Porque esta es mi imagen real. Como estoy en un flujo no destructivo, me muevo con la imagen básica. Bien, y acá tienen todas las modificaciones posibles, que básicamente es Lightroom, que es todas las modificaciones que pueden hacer de imágenes, ¿sí? Básicamente acá lo que les recomiendo, no se vuelvan muy locos, pero pueden trabajar sobre todo el tema de la textura, si le quieren agregar algún efecto granulado o no, no sé si lo llegan a ver. Y sobre todo el tema de la iluminación, ustedes hoy no están sacando renders, pero si quieren agregar mayor contraste con sus dibujos, esto puede estar bastante bien para trabajarlo de este modo y no tener que andar, por ejemplo, se me ocurre, pienso valores de línea, ustedes trabajaron con distintos valores de línea, pero les quedaron no como deseaban, bueno, lo trabajan desde acá haciendo los negros más negros y los blancos más blancos y va a generar mayor contraste en la imagen y no tienen que cambiar, no tienen que volver a Rhino, ¿sí? Lo tratan directamente desde acá, ¿sí? Esto no me interesa aplicarlo, así que lo vamos a dejar de lado. Después tienen acá toda una serie de filtros que muchas veces son muy útiles. No me voy a detener en ninguno de ellos. Probablemente el ruido y el desenfoque eventualmente los vean bastante. Pero eso lo van a ver puntualmente en cada trabajo, ¿sí? Bien. Con todo esto que estuvimos viendo, vamos a abrir Illustrator. Bueno, acá abrimos Illustrator y como pueden ver es bastante similar a Photoshop. Esto es porque lo es. Vamos a abrir un archivo nuevo, van a ver que la interfaz es prácticamente la misma. Y acá nos va a hacer la misma pregunta con respecto a las mesas de trabajo. En este caso sí le voy a poner 4, porque es recomendable trabajar con mesa de trabajo en Photoshop, en Illustrator, perdón. Vamos a ponerla en tamaño A4 y vamos a crear el archivo. ¿Ven lo que es una mesa de trabajo? Para que se den una idea, básicamente es el número de canvas que quiero que haya. Esto en Photoshop es exactamente lo mismo. Vamos a hacer clic derecho sobre la herramienta modelo que tiene la herramienta mesa de trabajo. Y ahí podrían trabajar con más de una mesa de trabajo. Básicamente, ahora esto ustedes lo están viendo blanco, simplemente por una cuestión de que capa nueva acá, que estaba incrustada sobre. Ahí ven todo como estaba antes y podría crear las distintas mesas de trabajo. ¿Por qué no lo creé en el archivo y voy a hacer control Z, Z y volver a sin mesas de trabajo? ¿Y por qué? Se los voy a explicar en Illustrator.
Porque Illustrator está preparado para trabajar mejor con mesa de trabajo que Photoshop. Si ustedes trabajan en Photoshop con unas 4 mesas de trabajo, podría estar todo bien. Ahora bien, si ustedes trabajan con 9 mesas de trabajo, por ejemplo, haciendo el simulacro de una entrega, más o menos esas son las cantidades de láminas que les pedimos, lo más probable es que según su computadora, incluso teniendo una computadora buena, el programa empieza a estar bastante requerido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque habría demasiada información para procesar. Entonces es mejor que nos vayamos a Illustrator, que es un programa que trabaja de forma muy similar, pero fundamentalmente diferente de Photoshop. ¿Qué es la diferencia con Photoshop e Illustrator? Como pueden ver, las herramientas son prácticamente las mismas, la interfaz es muy similar. ¿Qué cambia? Bueno, que Photoshop está preparado para trabajar imágenes con mapas de vectores y... con mapas de píxeles, y Illustrator está preparado para trabajar con mapas de vectores. Entonces, la herramienta más común en Illustrator es la pluma, porque yo todo lo que cree puedo hacer zoom infinito a esta línea, o por ejemplo a este texto. Yo hago así, y ahora hago zoom infinito, ustedes van a ver que esto nunca se pixela. En cambio, si yo voy acá a Photoshop, pongo un texto común y corriente, yo acá sí voy a hacerle zoom y sí van a ver que se me pixela el texto. ¿Por qué? Bueno, porque por más que el texto sea modificable y sea interactivo, está sobre un mapa de píxeles. Entonces tiene una definición máxima que es el píxel mismo, propiamente dicho. Como Illustrator es un mapa de vectores, eso no ocurre. No solo eso, sino que cuando yo tenga que tratar imágenes, vamos a tomar esta por ejemplo, las voy a poder seleccionar de forma mucho más, digamos, fluida, porque para eso está preparado Illustrator, básicamente. Incluso trabajando sobre mapas de píxeles, ven que la imagen siempre es un mapa de píxeles, no podemos vectorizar una imagen. Bueno, sí podemos, básicamente se hace con esta opción que dice calco de imagen, pero no va a quedar bien porque tiene demasiado detalle. Eso, tarea para el hogar, quienes estén interesados en aprender a rasterizar imágenes, después buscan cómo se hace y lo hacen. Nada, es mucho más práctico para tomar imágenes que ya están editadas y reorganizarlas vía Illustrator. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que yo les recomiendo? Bueno, trabajen todo el dibujo, todo el tratamiento de color, que si recorto, que si trabajo la perspectiva, que si los contrastes, cómo diagramo cada lámina. Bueno, todo eso, trabajenlo en Photoshop y después tienen la opción de pasarse a Illustrator una vez que ya tienen la imagen final trabajada, ¿sí? Bien, estoy acordando que no les enseñé a exportar. Supongamos que este fue el resultado final, que por favor, obvio que no lo es. Bueno, simplemente vamos a exportar, exportar como, y acá vemos, decimos dónde lo guardamos y en qué formato, PNG o JPG. Decidimos la calidad y ya con eso le damos clic a exportar y se nos exporta en la calidad que le indiquemos acá, ¿sí? No la voy a exportar para no perder más tiempo. Bien. Y yo les dije que íbamos a trabajar también con otra herramienta que se llama Figma y que básicamente es igual o prácticamente igual que Illustrator. Básicamente Figma es un Illustrator con, digamos, de otra empresa. Trabaja exactamente igual, las herramientas son exactamente las mismas y trabaja también por píxeles. ¿Por qué les recomiendo Figma? Bueno, para este primer cuatrimestre la verdad es que no, pero en general ténganlo en cuenta porque es una herramienta que no tienen que necesariamente tener descargado el programa, pueden conectarse directamente desde internet, usar el browser como utilizan cierto programa que empieza con C. Ustedes, y que no recomiendo que usen, bueno, esta es una alternativa muy similar a Illustrator, que no está preparada para tratar imagen, pero que, digamos, es bastante práctica y al mismo tiempo bastante profesional. No solo eso, sino que además pueden trabajarlo online. Entonces ustedes cuando trabajan en grupo, en el segundo cuatrimestre, o si en otra materia en la que trabajan en grupo, sepan que este archivo lo pueden intervenir entre los dos al mismo tiempo y funciona bastante bien. Bien, dicho esto, ya vimos
todos estos puntos que teníamos para cubrir. Ya vimos los conceptos más básicos de Illustrator y de Figma. Ahora nos queda la parte más interesante, que es ver cómo podemos aplicar esto con algunas referencias en diseño. Y para ello vamos a tomar referencias de diseño de distintas disciplinas y después vamos a hablar de arquitectura y finalmente de trabajos de años. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo, digamos, podemos empezar a nutrirnos visualmente de cómo se arma ese tipo de relato visual. Recién vemos cómo se hace a nivel técnico. Ahora lo que me interesa que vean realmente es qué estrategias y qué decisiones conscientes tomo para con esas herramientas, ¿sí? Porque ustedes ven estos pósters que en principio se ven muy atrapantes o interesantes y bastante profesionales al mismo tiempo. La realidad es que si ustedes tuvieran que crearlos, pasarían dos cosas. Si yo les agarro y les doy esta imagen y les digo, agarro cualquiera, usted le digo, bueno, a ver, con todo lo que viste, créame esta imagen y esta imagen. Esta imagen probablemente la podrían crear sin mucha complicación, y esta con un par de videos para aprender a hacer este efecto que tiene acá con el círculo, probablemente ya podrían, ¿no? Digo, crean una serie de círculos, los pintan, le ponen este efecto, esto sería lo que tendrían que buscar, deforman este círculo en una elipse, y después, bueno, van y lo copian. Sin embargo, ninguno de sus láminas se ve ni como esto estéticamente. ¿Por qué? Porque acá lo importante no es qué herramienta utilizo, sino cómo utilizo la herramienta. Qué decisiones estratégicas y qué criterio tomo para poder crear este tipo de cuestiones. Obviamente estos son ejemplos de diseño, pero ahora vamos a ver cómo se aplican en... Entonces, ahora lo que los invito es a que vean cómo se arma un relato visual, a ver cómo se sigue una línea estética determinada, el tipo de tipografía que elige para trabajar, el tipo de efectos que se utilizan para trabajar. Acá si prestan atención hay una suerte de ruido y un difuminado. Hay una decisión de trabajar a partir de líneas, que estas líneas tienen cierta coincidencia con la topografía y con estos elementos que aparecen aparte en este flyer. Hay una decisión también muy consciente sobre los colores, en este caso sobre la calidad de la fotografía, sobre los elementos que aparecen, los elementos que también componen esta lámina. Para que a ustedes se les ocurran estas ideas, tienen que empezar a consumir elementos de diseño, no les van a caer de la nada. Entre más nutran a su cabeza con inputs de, en general, diseño bien curado, más ideas se les van a caer. Y para esto pueden usar referentes, pueden usar Pinterest, pueden usar Arena, que es un Pinterest mucho más curado, pueden usar Sublime, pueden usar, bueno, cualquier set de herramientas que ustedes, cualquier revista de arquitectura, cualquier revista de diseño, digo, lo único que intenten es que el contenido sea un poquito más curado. Si van a utilizar Pinterest, ya sé que probablemente les habrán dicho en alguna de las cátedras de otra materia que no utilicen Pinterest. Yo no estoy tan de acuerdo con que no lo utilicen, simplemente sean conscientes de que es un algoritmo que está más o menos mal curado. Si ustedes curan bien el algoritmo, van a tener buen contenido o suficientemente buen contenido. Vamos a seguir viendo un poquito más de inputs, de imágenes que encuentro, láminas que encuentro interesantes. Fíjense cómo diagraman, cómo leo una lámina. Siempre, digamos, la información debería ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero sí teniendo en cuenta que hay distintas jerarquías y que si quiero mostrar algo, que esta imagen en la composición, este recuadro, tiene mucho más peso que este de acá. Entonces, si bien yo naturalmente voy a leer así, esta información probablemente sea mucho más importante que esta, ¿sí? Entonces, esto debe ser para promocionar a un DJ. Entonces, acá me están comentando la fecha, acá me están comentando quiénes son las personas que concurren al evento. Bien, vamos pasando. Acá puse un arte de disco de Metallica y otro flyer. Son obviamente cuestiones gráficas que probablemente piensen que en principio se escapan a la materia, pero la realidad es que no, porque a mí lo que me interesa es que estén viendo cómo se arma una imagen, ¿sí? El peso de una palabra principal, del título en la tapa del disco, cómo diagramo esta suerte de grilla para tener, digamos, qué tiene más importancia acá, qué tiene más peso, la gama de colores que se está utilizando, las tipografías que se seleccionan, los elementos exteriores que se utilizan, la línea estética. Fíjense que esto trabaja todo con una suerte de ruido y acá se trabaja con una suerte de brillos en general. Bueno, todas esas cuestiones son cosas que ustedes no están viendo,
en general cuando arman las láminas, y que si las empiezan a ver, van a ver que van a lograr que todas sus láminas tengan una coherencia visual mucho más eh, directa, ¿sí? Lo mismo en los ejemplos anteriores. Fíjense que es muy clara la línea estética que sigue cada una de estas imágenes. Lo mismo para referenciar un producto, o en el caso de la izquierda, la jerarquía que tienen. Bueno, estos son distintos. Esto es de un libro de logotipos gráfico. Fíjense cómo el que tiene más relevancia parece bastante más grande. Después hay cuatro que parecían ser menos importantes, y después hay otros 6 que tienen una jerarquía, si se quiere, intermedia. La tipografía que utilizan, cómo después estas referencias aparecen acá. Yo pienso que, por ejemplo, cuando hacen referencia a algún tipo de corte, cómo se pueden hacer ese tipo de referencias. Y fíjense que son todos casos que, como nosotros bien ya les hemos dicho en clase, ninguno está haciendo una bomba de texto. Incluso el caso digamos, los casos que son flyers que tienen que comunicar cuestiones que son meramente de texto. Bueno, digamos, el texto en estas imágenes, no, si bien tiene un peso más importante que el que debería tener sus láminas, realmente es poco texto el que aparece, y aparece, digamos, ubicado estratégicamente, ¿no? La realidad es que estos flyers, que se ven muy profesionales, las imágenes no son necesariamente muy complejas, sino que están muy bien curados y están muy bien estratégicamente situados donde pongo cada imagen, ¿sí? Bien, vamos a intentar desguazar un poco qué es lo que estuvimos viendo acá. Básicamente estuvimos viendo una línea estética, una serie de elementos aparte, que eso, si se quiere, corresponde más bien a la subjetividad de cada uno. Y después estuvimos viendo una serie de decisiones en cuanto a la tipografía, en cuanto a la paleta de colores y en cuanto a la grilla de cómo diagramo esto, que tiene que ver ahora sí mucho más con cuestiones que son más objetivas o que son más visibles, ¿sí? Bien. Ahora sí pasemos a grillas, tipografías y paleta de colores. Con respecto a las paletas de colores, no quiero que la compliquen mucho. Este trabajo no les pide que incorporen materialidad, así que yo les recomendaría, si bien pueden aplicar algún color de acento, les diría que intenten trabajar sus proyectos en blanco y negro o en escala de grises, blanco y negro por contraste, o en alguna escala de grises, o de alguna forma monocromática. Ahora vamos a ver los ejemplos, cómo ocurre esto. Y en última instancia, en una paleta de 4 colores. No se la compliquen con una paleta de colores muy llamativa. Por ahí sus proyectos, lo que yo les recomiendo, como no tienen materialidad, estamos trabajando en última instancia con algún tipo de transparencia o reflejo, que tampoco es algo que les pidamos necesariamente, les recomendaría que tengan proyectos, digamos, con por ahí en blanco y negro, y después utilicen sí un color de acento o 2 colores de acento, o bueno, los que fueran, para marcar ciertas cuestiones, para dibujar los diagramas, para los cortes, para por ahí algún texto chico, para marcar la línea de corte, porque si tienen la planta en negro y después trabajan con una línea de corte en negro, se empasta todo. Entonces por ahí tienen la planta en color rojo y la línea de corte en negro, o la planta en negro, que sería algo más convencional, y la línea de corte en rojo, por ejemplo, ¿sí? Para ese tipo de cuestiones es que lo traemos. Y por favor, no me traigan una paleta de 10 colores, porque no va a llegar a ningún lado. Vamos antes de pasar a la... Acá les dejo 2 links a 2 paletas de colores, 2 páginas para la creación de paletas de colores, por si fuera necesario que las creen. Es bastante sencillo, no tiene mucha complejidad. Acá las vamos a ver. Una es la paleta de colores de Adobe. Es bastante sencillo. Tienen acá la rueda de colores. No quiero detenerme en esto, se supone que ya lo vieron en dibujo. Pero acá pueden trabajar sobre colores análogos, monocromáticos, complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Explórenla. La misma herramienta pueden explorar ya creaciones hechas por otros usuarios. Con las paletas de colores de vuelta, no se vuelvan locos. Esto ya es un montón. 5 colores es una banda. Saquen 2 de estos, se quedan con blanco, negro y uno, o blanco, negro y uno y un secundario, etcétera, ¿sí? Igual una gran parte de esto se basa básicamente en que empiecen a consumir cierto tipo de contenido curado, y a partir de eso también van a saber que, por ejemplo, esta paleta de colores es horrible, que esta paleta de colores es horrible, que esta no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso va a depender más de
gusto más bien subjetivo que ustedes deberían ir trabajando a partir de ahora. La otra página que les recomiendo es colors.com, que esta también, obviamente pueden explorar paletas de colores creadas por otros usuarios, pero lo que tiene interesante es que les permite crear una paleta de colores con la cantidad de colores que ustedes quieran. Y lo que tiene interesante es sumar uno y sumar nuevo, que si ustedes pueden bloquear o no bloquear un color, y si ustedes apretan la barra espaciadora les va a recomendar aleatoriamente otro color. No va a ser un color aleatorio, sino que va a tomar una decisión aleatoria entre si es un color análogo con estos colores, si es complementario, bueno, o si es un tono de otro color. Y básicamente ustedes, supongamos que yo tengo esto así, espacio, van a ver que cada vez que aprieto la tecla espacio me va creando uno nuevo. Entonces una forma interesante de utilizar herramientas es, por ejemplo, encuentro este tono de azul que me parece interesante y voy probando los distintos tonos y voy bloqueándolos hasta que encuentro una paleta de colores. Obviamente van acá, si no, blanco, ya tengo un blanco, ya tengo un azul, necesito un negro para los contrastes. Este lo bloqueo y listo. Necesito un azul secundario, que este bien podría hacer. Bloqueo, o si no, tomo este color, lo copio, lo pego acá. Y ahora sí le pido un tono más claro de este mismo. Ahí tendría mi paleta de colores. Pero bueno, ahí crearía rápidamente una paleta de colores. Me llevo los códigos o le saco un screenshot y lo pego en Photoshop y después utilizo el cuentagotas para llevar. ¿Sí? Bien, volvamos entonces a el resto de los. Bien, y ahora ya habiendo hablado de la paleta de colores, vamos a la que corresponde a grillas y tipografía, que es lo más importante y lo que objetivamente podemos ver. Básicamente, ¿vieron cómo yo les dije que esto tenía cierta... ¿Ven como acá hay una grilla ya seleccionada, ¿no? Que acá es bastante evidente porque son estos módulos, pero por ejemplo acá habría una grilla bastante, ¿no? Una cruz, y acá apareciera una grilla que toma primero este lado y después por ahí hay una línea de tal vez cruce por acá y otra que tal vez cruza por acá. En cuanto al peso de la imagen, bueno, ahora vamos a verlo. O por ejemplo acá, muy evidente como esto, hay una grilla que parte y arma un marco acá y después crea este lugar como espacio central. O esta que crea, digamos, es una grilla modulada en el cual se utilizan 4 módulos combinados, un módulo individual o 2 módulos combinados. ¿Lo ven? Si lo pueden ver. Miren, ven cómo esto está dividido exactamente en 3 partes iguales y a la vez esto está dividido en esto, o digamos la unidad mínima es este módulo. Bueno, eso sería básicamente la grilla que ustedes no ven. Acá vamos a traer ejemplos donde la grilla sí se ve. Lo importante de la grilla, para que no se vuelvan locos, es que no es una regla que hay que seguir a rajatabla y morirnos en un ataque de taxatividad, ¿sí? Fíjense, en esta grilla que tenemos acá, cuando lo comparamos, si bien claramente está siguiendo esta grilla, al mismo tiempo tampoco es, ven como hay ligeras licencias que se toma el creador de este póster. Bueno, ¿por qué? Porque la grilla es una guía. Después ustedes pueden crear, digamos, pueden tomarse lo que necesiten para que la imagen quede mejor. Dicho esto, hablemos un minuto de tipografías. No quiero ponerme también muy exigente en este aspecto, porque no estamos en diseño gráfico, pero sí intenten tomar tipografías que más o menos tengan un sentido y sigan para comunicar algo de su proyecto. No me vengan con un Comic Sans, intenten buscar alguna tipografía que sea más o menos interesante, no me vengan con la primera tipografía de fantasía que encuentren. Busquen tipografías que más o menos funcionen, Helvética, Roboto, Montserrat ahora está muy quemada, pero la pueden usar, Futura, bueno, la que encuentren. Yo les diría, utilicen un sans, no utilicen un serif y no utilicen una de fantasía, ¿sí? Pero bueno, no es una regla, digamos, muy taxativa. Sigan una línea estética y a partir de eso van a poder ir armando proyectos que en el taller los van a ir viendo y en tal caso los van corrigiendo. Sí, otro tip, intenten usar una sola tipografía y después utilicen las variaciones dentro de la tipografía.
esta tipografía y esta tipografía en principio parecerían ser la misma. Esta es un bold y esto es el normal, o sea, la versión normal, y esta es la versión con negrita, si se quiere. O en última instancia, utilicen dos tipografías si esta fuera una tipografía distinta a esta y ya está, pero esta y esta son la misma, ¿sí? Bueno, lo mismo acá, fíjense como esta grilla sí es bastante más taxativa en su uso. O pueden tener radiales, nada, hay distintos ejemplos. Y también acuérdense que la grilla también, de vuelta, la pueden romper. Si ustedes tienen algo bastante caótico, la grilla la usan de guía. Por ejemplo, ven cómo está usando esta guía acá para saber dónde pone el póster. Y acá, bueno, de repente la rompe. Y acá también, y acá se corrió un poco. Y acá el texto, bueno, no va a ir exactamente sobre la línea, va en el medio. Sin embargo, hay cierta armonía porque hay algunos elementos de la grilla que se respetan. De vuelta, no se mueran de un ataque de taxatividad. Nada, fíjense en estos ejemplos también cómo se va, digamos, pueden tener grillas también extremadamente caóticas que aún así funcionen. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una lámina bastante caótica, lo que tengo es una grilla que empiezo a romper en bastantes partes. Fíjense cómo esta línea sí que se respeta, cómo hay un elemento que tiene más preponderancia que otro. Bueno, nada, esto igual me parece que es algo muy avanzado para un alumno de primer año, un tipo de grilla de este estilo. Yo me quedaría con alguna ya preexistente y en tal caso la reordenaría. Bueno, miren este ejemplo donde se ve también claramente la paleta de colores que se decide, donde se ven los elementos situados, cómo esta grilla se empieza a romper y las grillas trabajan por capas en este caso. Entonces hay una grilla principal que trabaja de fondo, que es donde está zona, digamos, con colores, y después hay una grilla que se le pone por encima a esta grilla principal y después hay una serie de elementos que aparecen en la zona, ¿sí? O bueno, en este otro flyer, nada, como de vuelta, hay una grilla, hay cierta grilla y a la vez se rompe esa grilla, ¿sí? Pero lo que queda claro es que hay una tipografía que manda, esta tipografía es la misma, pareciera ser una helvética. Hay una serie de elementos que aparecen en la imagen para romper con esa grilla, pero que además digamos, nos van hablando de una misma línea estética visual. Y después hay una paleta de colores bastante clara, en este caso blanco, un blanco medio grisáceo, un rojo un poquito clarito, perdón, un negro un poquito clarito y un rojo medio lavado, ¿no? Tres colores y ya con eso tienen de sobra. Acá utilizó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto ya es un montón para ustedes. No hace falta que trabajen con tantos colores, menos en este trabajo, ¿sí? Fíjense que esta lámina, si utilizara un solo color de acento, ya por los contrastes entre el negro y el blanco y un color, es más que suficiente, ¿sí? Bien. Fíjense acá, en este caso, una grilla modular, una bastante sencilla, como podría ser el ejemplo de los logos que les mostré antes. Y de vuelta, ven cómo no se muere de un ataque de taxatividad el creador acá, el diseñador de este flyer. Acá no la respetó a rajatabla, pero sí respetó esta línea, sí respetó que hay una serie de módulos y que se van intercalando entre sí. Bueno, esos son el tipo de cuestiones que tienen que empezar a mirar y sobre todo a practicar. Esto no lo van a sacar solo, lo van a sacar mirando, consumiendo diseño y practicándolo, ¿no? Obviamente. Ustedes agarran el Photoshop de la nada, no van a llegar a ningún lado. Si ustedes ven solo imágenes, tampoco van a llegar a ningún lado porque no van a saber cómo aplicarlo, ¿sí? Es práctica y teoría al mismo tiempo. Tienen que consumir input e intentar replicarlo. Pueden utilizar, obviamente, referencias. Por ahí alguien podría decir, che, esto lo recontra veo para mi laberinto. Acá va una perspectiva, acá va una planta, acá va el título. O esto es un diagrama y acá va la planta. Acá explico, pongo planta. Acá digo, no sé, algo del proyecto. Acá aparece otra perspectiva. Acá aparece una axonométrica. Acá aparece no sé, la vista aérea, por decirles algo. O si no les pedimos vista aérea, acá aparece un corte. Por ejemplo, por decir cualquier cosa. Digo, yo les estoy trayendo elementos de diseño de vuelta para que puedan abrir un poco más la cabeza y vean cómo se utilizan en otros ámbitos, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a... Primero vamos a ver dos reels bastante rapiditos. Stop collecting layouts. Start using it. How set up fractal grid? Step 1, place one grid. Any structure. Step 2, copy it, but scale it. Repeat with same logic. Now you've got depth and rhythm. Here's the result. Save this, try it. Ven que es algo de vuelta. Con, obviamente esto, si quisiéramos pararnos a analizar, habría más información.
Nada. Son distintas grillas, pueden buscar este canal de YouTube que les trae bastantes grillas de diseño. De vuelta, hay mucha información para calar acá. Lo que tiene interesante es eso, tener una grilla como base para poder definir jerarquías e importancias en la imagen, ¿sí? De vuelta, no se me mueran con un ataque de taxatividad, porque el que aparece la clase que viene con un laberinto todo cortado en estos triángulos lo mato, ¿sí? Tipo, tengan criterios. La idea de esto es que puedan consumir diseño en su visión más abarcativa y después tengan el criterio para aplicar ciertas operaciones a sus proyectos, ¿sí? Así que vayamos ahora sí a los referentes en arquitectura y después finalmente a los de Morph. Bien, los voy a ir pasando más o menos rápido para que no sea largo, pero fíjense la fuerza que tienen estos dibujos, la forma en la que dibujan, los valores de línea, el detalle que le ponen. Acuérdense que estos son plantas que tienen otro nivel de detalle. Ustedes trabajan en una escala X, en este caso 1 en 200. Este estará trabajando en otro tipo de escala con otro tipo de detalle. Sin embargo, miren toda la información que puede tener un dibujo. Por mí lo que me interesa es eso, que reciban este estímulo visual y que puedan procesarlo y analizarlo. Fíjense los valores de línea, las sombras, los contrastes, qué lugar ocupa el sujeto, qué lugar ocupa el proyecto, cómo destaco aquello que quiero destacar tal vez con algún color, con un color, no hace falta que meta un cachivache, cómo la paleta de colores es totalmente conducente con lo que está mostrando. Digamos, tiene como, pasa de unos azules a unos magentas y hace como un degradé y después para marcar lo que quiere destacar busca digamos, un color que haga con un contraste muy fuerte, como es este verde. La tipografía que elige y el lugar que ocupa el texto, un lugar, digamos, muy reducido a título, pequeñas explicaciones sobre los niveles y nada más. O por ejemplo, bueno, este otro caso, donde acá tal vez hay una paleta de colores más amplia, pero esa paleta de colores está acompañada de una función muy específica que es explicar que cada color refleja una función distinta. Miren cómo dibuja los cortes de vuelta, cómo pinta lo que está cortado, ¿sí? Obviamente nadie pretende que vengan con cortes de este nivel o de este nivel. Estos son trabajos de estudiantes muy avanzados. Pero sí que empiecen a consumir este tipo de dibujos. Porque si ustedes ven esto, yo no les voy a pedir obviamente que hagan esto. De hecho sería inviable y no es la idea. De hecho además es un corte de perspectiva. Acuérdense que ustedes no tienen que hacer todavía cortes perspectivados. Pero si ustedes pueden entender cómo funciona esto, después van a poder hacer cortes que sean completos y no una caja de zapatos con unas líneas que no dicen nada, ¿sí? Entonces, aprendan a dibujar, sí, con detalle, el detalle pertinente que les pide la escala, ¿sí? Bueno, acá tienen otro corte, también de vuelta, acuérdense que esto es perspectivado, ustedes tienen que hacer cortes ortogonales. Pues vemos si metemos o no cortes perspectivados. Hoy queremos que hagan un buen corte ortogonal. Y sin embargo, fíjense cómo se entiende perfectamente que esto es un corte, cómo hay distintos valores de línea, cómo utiliza la sombra también para destacar, digamos, efecto de profundidad, la existencia de la línea de tierra, cómo se trabaja el subsuelo, cómo se dibuja algo que está bajo tierra. Bueno, nada, toda una serie de cuestiones muy interesantes que ver con detenimiento. Fíjense acá, digamos, cómo comunica un trabajo, digamos, con la AXO, con estos pequeños diagramas que aparecen por ahí, cuánto lugar ocupa el texto, qué tipografía decide poner, la paleta de colores, que son colores, si se quiere, podríamos decir que tomó una paleta de colores pastel y lo saturó ligeramente, como este suerte de azul medio eléctrico tiene como cierta preponderancia. Y hay como un juego entre ese azul celeste eléctrico y este blanco, un poquito desgastado. Bueno, nada, más inputs para que ustedes vayan adquiriendo. Fíjense cómo se dibuja una axonométrica. Todas las líneas están en proyección paralela, todas están, digamos, todas las verticales salen vertical. Nada, fíjense lo que comunica esto y compárenlo tal vez con sus proyectos y vean la diferencia. Obviamente, de vuelta, yo no pretendo que ustedes vengan y me traigan esta lámina ni esta lámina. No es lo que esperamos de ustedes, ni siquiera son laberintos, pero sí que los tomen de referencia para que después, si ustedes, bueno, tal vez se les complica porque no saben, todavía nunca dibujaron una cabina telefónica o un baño químico,
que no pretendemos que hagan ahora, pero sí que entiendan qué está pasando y que después eso, bueno, lo puedan trasladar a sus proyectos, ¿sí? Con otra escala, en otro nivel, ¿sí? Fíjense este corte, ahora sí, por fin un corte ortogonal. Los valores de línea, qué va más clarito, qué va más oscuro, cómo marca un detalle, cómo se diagrama una lámina, qué tiene más jerarquía, qué tiene menor jerarquía, qué está contando. Bueno, más de lo mismo también. Nada, distintos inputs para que ustedes puedan ir tomando. Y ahora sí, vamos a ver proyectos del año pasado, de primer y de segundo cuatrimestre. Lo mismo de siempre. Miren las jerarquías que está tomando. En este caso, este grupo utilizaba, bueno, toda una serie de tipografías que las iban cambiando constantemente, pero con un propósito muy definido y que luego eso no vuelve a aparecer, sino que toman una sola tipografía que es esta y después una tipografía, si se quiere, más técnica. Yo personalmente tal vez le criticaría la elección de tantas tipografías aleatorias, pero igualmente no me interesa eso, sino que me interesa que miren el lenguaje visual, los colores que eligieron. Un blanco apagado, un negro común y corriente y después un rojo con el que van marcando distintas cuestiones del artefacto. Acuérdense, esto es un trabajo de segundo cuatrimestre con otra consigna, ¿sí? Pero de todas formas, lean miren lo que son estos cortes, lean lo que son estas plantas. Fíjense todo el detalle que meten para explicar cómo se compone este artefacto. Estas cosas que sí podrían ser tranquilamente del primer cuatrimestre. Cómo se arman estos diagramas, que pueden ser a mano, pueden estar hechos en computadora, pero que claramente están transmitiendo algo. Los valores de línea, las líneas punteadas, cómo marco las curvas, ya sea si es en un cilindro o bueno, en algo que es curvo, o si es algo que se tiene que transparentar. Bueno, los distintos recursos que pueden empezar a usar para de vuelta comunicar algo que están haciendo en el proyecto, ¿sí? Acuérdense que al final del día todo esto no es que la imagen me quede linda y ya está, sino poder comunicar lo que ocurre en el proyecto. Que son cosas que no parecían estar. De vuelta, la calidad de estos dibujos bien ejecutados, después en una grilla totalmente simple, digo, una grilla de 3x3, sin ninguna magia, y sin embargo este trabajo está perfecto. ¿Por qué? Porque cada dibujo está organizado, está bien claro de dónde surge cada diagrama, qué operatoria se usa. Entonces, todo sin tener que ir con, digamos, una tipografía común y corriente, un mono común y corriente, una tipografía mono común, un color, digamos, paleta de colores, blanco y negro, dibujo de línea, y sin embargo, los dibujos son tan potentes y está tan bien explicado cada cosa que el proyecto está perfecto. Acá, bueno, cómo sigue trabajando. Este es un trabajo del primer cuatrimestre. De otro año, obviamente esto no es un laberinto, por favor. Nada, cómo sigue trabajando esta cuestión de representación y manteniendo esta lógica de módulos. El lugar que ocupa el texto simplemente dice su nombre y el tipo de dibujo al que se debe cada uno, sin mucha mayor complicación. Por ejemplo, este otro trabajo de primer cuatrimestre también de otro año, otro ejercicio. En este caso de Santiago Díaz. Fíjense la paleta de colores que utiliza. Un color, un violeta para marcar algo. Y después todo lo demás con la escala de grises y listo. Acá por ahí me dio un azulcito, pero es, digamos, de la misma familia. Pero fíjense cómo organiza todo. Cómo arma un relato visual en el que nos explica desde su referente, qué interpreta, qué analiza, de dónde saca, a dónde llega su resultado 2D. Este módulo que tomaba la versión la mitad de ese módulo y después cómo los unía, a partir de eso cómo llegaba a la tridimensión y cómo llegaba después al artefacto final con, de vuelta, una paleta de colores sin mucha materialidad, simplemente una transparencia y una emisión, y después a partir de eso nada, explicaba las distintas maneras en que funcionaba este artefacto, cuando tenía movimiento, cuando no, etcétera, etcétera. Y fíjense como con los mismos elementos que estuvimos viendo previamente podemos llegar a un resultado totalmente completo y complejo, que esto hizo un estudiante, ex estudiante de la cátedra, digamos, estaba en primer año. Entonces ustedes tranquilamente pueden llegar y esperamos que lleguen a este tipo de niveles. Lo mismo con este trabajo, todos estos son trabajos de primer cuatrimestre. Esto también, esto ya es de segundo cuatrimestre, pero estos que vimos recién son todos de primer cuatrimestre. Ustedes deberían ser capaces de llegar a esta complejidad de dibujo que no es nada de otro mundo. Digo, esto es un efecto. Cuando ustedes sacan el modelo 3D, pueden crear esta malla
Acá sí, para este proyecto no pedíamos tanto corte, ustedes sí tendrían que tener bien los cortes, pero digo, ven que no es tantísima complejidad. Una vez que empezamos a diseccionar cómo se compone, por ahí lo ven muy lejos, pero a medida que van practicando, van a ver que es bastante sencillo de llegar hasta ese punto con práctica y trabajo. Después son más decisiones estratégicas de cómo se comunica algo que efectivamente un dibujo que sea ultra súper complejo. Porque de vuelta, les repito, esto por ahí les parece súper complejo, pero al final del día esto lo sacaba con el propio programa. Tiene una manera de hacerlo, búsquenla en Rhino. Estas son, digamos, círculos en escala de grises, pero está tan bien marcado que parece un proyecto súper completo. Todos estos proyectos, obviamente, son proyectos de a 10. Bueno, este otro trabajo también del mismo estudiante, de Santiago Díaz, este sí es segundo cuatrimestre. Fíjense cómo tiene un color, trabaja en blanco y negro por contrastes, y después tiene un color para marcar ciertos tipos de cuestiones que le interesan marcar, y ahora sí con una grilla que crea él mismo y que después luego se da en algunos elementos, en algunos momentos el lujo de romper, y cómo va generando todo un lenguaje visual con eso. ¿Sí? Nada, no para que, de vuelta, no caigan con esto. Me interesa que entiendan esto, cómo él creó el trabajo, qué líneas estéticas siguió, cómo generó una grilla, qué colores utilizó, bueno, etcétera, etcétera. Estas son otras consignas. Por favor, nadie venga con una torre en el primer cuatrimestre. No nos adelantemos. Cómo dibuja un corte, qué detalle le pone, qué línea estética sigue. Mismo acá, estos son zooms de esto, ¿no? Él lo que hizo muy inteligentemente era, nosotros les bajamos un formato. Acuérdense de esto además. Ustedes no tienen que diagramar la lámina de cero. Nosotros les bajamos un formato. Con lo cual, después es simplemente seguirlo. Él muy inteligentemente lo que hacía era conectar los distintos formatos de la lámina para que cuando los unas te quede un póster enorme. También se haga el lujo en algunos momentos de cortar. Eso, por ejemplo, acá probablemente la lámina, el formato le pidiera una vista y te da una vista cortada, pero no importaba porque en la anterior después te lo volvía a complementar para arriba. Nada, la verdad que un trabajo muy inteligente a la hora de idearlo, ¿sí? De vuelta acá también. Cómo crea esas grillas que después va cortando y que se usan para generar un póster bastante más grande. No hace falta que hagan esto, de hecho no lo hagan porque se van a complicar más, pero sí entiendan esto, cómo cada lámina está contando algo. ¿Qué está contando cada lámina? Lo mismo acá, en este caso, este trabajo de Matías Martín. Fíjense, ahora en este caso solamente trabajando en blanco y negro, con una grilla bastante definida. Digo, fíjense la jerarquía que tiene la línea de tierra, la jerarquía que tiene el cielo, la jerarquía que tiene el proyecto. Cómo trabaja eso en las perspectivas, la línea visual que lo unifica todo también con este juego de contrastes de blancos y negros. Cómo dibuja también los diagramas, cómo mantiene todo un mismo relato visual. Todo el proyecto tiene el mismo relato visual, se entiende como parte de lo mismo. O bueno, este otro trabajo de años anteriores, cómo trabaja con este ruido, también le servía digamos, tanto para hacer el corte como para hacer las perspectivas, cómo iba armando esas láminas. O este trabajo de Augusto e Ivo, que trabajan, bueno, ahora sí, incorporando materialidad, pero cuatrimestre, así que por favor no se adelanten. Pero fíjense que en las láminas eligieron un color, cómo dibujan el corte, con qué detalle, qué relato visual sigue. ¿Ven cómo hay una estética que si bien es distinta en el modelado 3D y en los dibujos, igualmente logra tener una coherencia visual completa? Bueno, y acá en los distintos dibujos, cómo lo va armando. Lo que pretendemos con esto es, nada, que tengan esto de info, de referencia, de input, no para que caigan con este trabajo, que es un trabajo de fin de año, sino para que lo puedan ver ahora, ya sepan qué hacer, qué no hacer, tengan una referencia clara para después intentar, no que caigan con una torre como ustedes tienen que hacer un laberinto, sino para que vean cómo se comunica, ¿sí? Entonces, nada, les recomendamos. Todo esto son todos trabajos de estudiantes de la cátedra de años anteriores que estuvieron en la misma situación que ustedes en distintos años. Yo creo que es 2022, hay otros de 2023 y otros de 2024. Nada, a lo que voy es, todos estos estudiantes pudieron llegar a estos resultados, ustedes también pueden, es simplemente práctica
y la toma de decisiones estratégicas. Bueno, y dicho esto, ahora sí,